Veamos en el presente ejercicio el cálculo del área bajo la función de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia la tenemos aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio de dicha circunferencia. Ese radio lo colocamos acá como una celda que podemos modificar en cualquier momento. O sea, podríamos obtener resultados para diferentes radios. El número de intervalos lo colocamos aquí. En este caso se ha configurado para tener intervalos entre 1 y máximo 225. Este es un dato que ha sido validado a través de la opción datos, validación de datos. Aquí en la validación de datos entonces le decimos que nos permita un número entero entre 1 y 225, le podemos poner un mensaje de entrada que diga número de intervalos, con el mensaje que estamos observando allí, aceptar. Y de esta manera pueden configurar para que si se intenta ingresar un valor superior, por ejemplo 230, salga un mensaje de error que manifieste que no es posible hacerlo. Pues reintentar y máximo podríamos colocar 225. Tendríamos 225 filas, pero solamente visualizamos las primeras 20, las demás están ocultas, digamos, para efectos de comodidad en visualizar los datos finales, que son los de cálculo de área exacta, área aproximada, que ya los detallamos en unos segundos. Entonces, además de tener el radio y los intervalos que son parametrizables, es decir, que el usuario puede especificar qué radio quiere manejar y los intervalos, armamos nuestra tabla de la siguiente manera. Tenemos las columnas límite inferior de cada uno de los intervalos que se van a crear. Límite inferior, límite superior. El área calculada a partir del límite superior, tomándolo como base, como la altura del rectángulo. El área calculada de el límite inferior como la altura del rectángulo. Y el área tomada como altura, con altura exactamente igual al promedio del límite inferior y del límite superior. Aquí se han hecho redondeos a 4 decimales visualmente, o sea, el redondeo es visual solamente, pero él mantiene una precisión de una buena cantidad de dígitos, por lo menos 10 o más dígitos. Lo que sucede es que aquí se ven prácticamente todos iguales porque estamos redondeando a 4 decimales. Pero la precisión vamos a anotarla posteriormente aquí en los resultados cuando lleguemos a este punto. Entonces, bueno, para las formulaciones veamos que tenemos aquí. Aquí este valor ingresa directamente porque es el límite inferior, es una constante que se coloca en la celda. El límite superior es D1, que es el radio, menos C5, que es este límite inferior, dividido en D2, que es el número de intervalos. Entonces nos da prácticamente el ancho de cada uno de los intervalos. Con base en ello calculamos el área, que es la base, que sería la diferencia de D5 menos C5, que lo aseguramos porque todos van a tener la misma base, multiplicado por la raíz, y le aplicamos el valor absoluto para que no nos den valores negativos. ¿De qué? Del radio al cuadrado, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, ¿no? Si despejamos y, nos daría radio al cuadrado menos x al cuadrado, que en este caso el x sería D5, que es el límite superior. Y eso nos da el área. De la misma manera lo hacemos, pero ya no utilizando el límite superior, o sea, D5, sino C5. Y una última forma sería promediando C5 con D5 para tomar el punto medio. Las siguientes formulaciones corresponden al límite inferior en el segundo intervalo, que es igual al límite superior del intervalo anterior. Aquí le hemos aplicado una condición simplemente para que visualice los intervalos que le especificamos. Si decimos acá, por ejemplo, 10 intervalos, entonces nos aparece solamente hasta el número 10 y los demás se ocultan precisamente por la función sí que estamos trabajando. Fíjense. ¿Sí? O sea, si el número de intervalo es menor al que tenemos acá, entonces hacemos un incremento o mostramos la formulación, en este caso D13, en caso contrario mostramos un vacío, comillas, dobles comillas.
¿sí? Entonces, bueno, aquí le podemos colocar 220, por ejemplo. No se van a ver los 220 líneas, solo vemos hasta la 20, pero está haciendo cálculos con 220 intervalos. Aquí lo que sucede es que se han ocultado las demás filas. Si queremos podríamos mostrarlas, o sea, quitarlas del ocultamiento para que se puedan ver toda la lista de valores. Este es un método de integración por sumatoria de áreas de rectángulos bajo la función de la circunferencia. Bueno, entonces miremos ahora el área exacta. ¿Cómo se ha calculado el área exacta? Se podría hacer por integración, pero lo más fácil es aplicar pues el área del círculo, que es pi r al cuadrado, ¿cierto? Como estamos calculando un cuarto de círculo, entonces dividimos eso en 4. Entonces, pi por el radio, que es de 1 al cuadrado, sobre 4. Esa sería el área exacta. Y acá pues la copiamos, porque es exactamente la misma. Ahora vamos a ver cuál es el área aproximada, que sería la sumatoria de todas las áreas de rectángulos que tenemos allí. Entonces, fíjense que la suma se está haciendo desde D5, que es esta celda, hasta E230, que es la última fila que está oculta, porque en este caso está tomando 220. ¿Sí? Bueno, cuando es, por ejemplo, 10 intervalos, está claro que estos intervalos valen 0, entonces va a sumar 0, no hay ningún inconveniente ahí. De esta forma, entonces obtenemos el área aproximada para cada una de las situaciones, o sea, usando la altura como el límite superior, usando la altura como el límite inferior, o usando la altura como el punto medio entre los límites superior e inferior. Notemos que aquí ya aparecen diferencias. Entonces, hay unas diferencias en cuanto al área. Fijémonos que está muy cercano, 18, el área real o exacta. El área exacta es 19,63. En este primer caso tenemos 18,15 con un error absoluto de 1,4 y un error relativo del 7,55%. En el siguiente lo mismo, tenemos un área aproximada calculándola con el límite inferior un poco mayor. Sin embargo, el error es más bajo, porque fijémonos que aquí nos fuimos por encima, en el anterior nos fuimos por debajo. En este el error es un poco más bajo, pero se fue por el otro lado, por eso nos da que el error absoluto es negativo, con un porcentaje de error relativo del 5,19%. Y definitivamente, pues el más cercano sí es el del punto medio, ¿sí? Regularmente el punto medio es el que está más cercano y menos error tiene. Fíjense que está más cercano que los dos anteriores, 19,70 y el exacto es 19,63, con un error absoluto de 0,06 y uno relativo de 0,34, muy pequeño. Noten que en la medida que vamos aumentando los intervalos, va disminuyendo el error. Si llegamos, por ejemplo, a 100, fijémonos el error en 100, menos 0,01. Si lo ponemos en 225, que es nuestro máximo valor, prácticamente nos da acá 0. O sea, la diferencia aquí ya es ínfima. Y este es el más exacto, el del punto medio. Entonces la idea es que ya con base en este ejercicio yo voy a adjuntarles este archivo que está en Excel para que ustedes lo tengan a disposición y puedan completar el otro ejercicio que deben entregarme a más tardar el próximo martes. Recuerden que ese ejercicio es el de la parábola. La idea es hacerlo similar a este, pero usando la función de la parábola.